Actualización, el escenario más grande de la región donde se dan cita los speakers más top del sistema moda. Esta edición es posible gracias a la valiosa alianza entre la institución universitaria Pascual Bravo, Sapiencia e INEX Moda, tres instituciones que le apuestan al conocimiento como motor de transformación, con la innovación como eje de desarrollo y con la educación como un puente hacia la competitividad. Hoy y hasta el próximo jueves abriremos las puertas del Teatro Metropolitano de la ciudad de Medellín con acceso libre, donde estudiantes, emprendedores, empresarios, docentes, investigadores y por supuesto apasionados del sistema moda podrán acceder, anticiparse, reinventarse y fortalecer sus modelos de negocio. Quienes por algún motivo no nos puedan acompañar de manera presencial podrán disfrutar de estos espacios vía streaming a través de colombiamoda.com. En Colombia Moda 2025, el pabellón del conocimiento es el punto de encuentro con las temáticas que están trazando el futuro del sistema moda. Hablaremos de la co-creación como ese puente que nos permite construir el futuro de manera colaborativa, de la decodificación como la capacidad de interpretar y entender un entorno cada vez dinámico en lo social, económico, cultural y tecnológico, y de la prosperidad entendida como el llamado urgente a visualizar la sostenibilidad como el camino para transformar las industrias creativas del mundo. Los invitamos a usar nuestro hashtag ColombiaModa 2025 para que nos conectemos y compartamos los aprendizajes de este espacio único en la región. Queremos que se conecten no solo con los contenidos, sino con los sueños que movilizan a quienes hacen posible cada uno de estos espacios, porque en el conocimiento está la fuerza para evolucionar. Bienvenidos a este viaje de inspiración, innovación y visión de futuro. Antes de iniciar con la programación académica, tendremos un espacio con mucho significado que le dará inicio al pabellón del conocimiento. Nos acompañan los líderes de las instituciones que le apuestan al conocimiento, a la investigación y a las conversaciones que escriben el futuro de esta industria. Quiero invitar aquí al escenario a Lorenzo Velázquez, director de transformación de INEX Moda. Buenos días a todos, es un placer estar con ustedes en este lugar. Quiero agradecerle especialmente a Pascual Bravo, también a Sapiencia, que es esta agencia de articulación de la educación superior de Medellín, por ser parte de este evento, por ser parte de Colombia Moda. Esto es uno de los espacios más queridos para mí en la feria, porque nos permite democratizar el conocimiento. Hay algo muy importante que yo quiero resaltar, y es que hoy tenemos en la ciudad de Medellín una institución como el Pascual Bravo. Es una institución totalmente democrática, y si hay algo que tiene la moda en Colombia es que es democrática, es para todos. Por eso este espacio es gratuito, por eso este espacio se transmite vía streaming a través de la página de www.colombiamoda.com. Y es muy importante también que nosotros podamos conectar cada vez más la industria con la academia. El pabellón del conocimiento este año no solamente tiene una agenda nutrida de 3 días de conocimiento, articulada también con un circuito creativo de la ciudad, donde hoy también los invitamos a que hagan parte de este gran performance que nos va a mostrar el Pascual Bravo, o que podamos vivir con Villarruga una agenda de humor en torno también a la industria creativa, y viviremos también con el mensaje creativo de lo que ha sido la industria vallenata y sobre todo la vida de Rafael Escalona. Están invitados todos a esta agenda cultural. En cuanto a la agenda de conocimiento, vamos a extender también a toda la industria las capacidades que tiene Sapiencia y las capacidades que tiene el Pascual Bravo. Invitamos a todos los empresarios que tengan retos en sus empresas y que quieren que la academia les ayude con propuestas creativas diferentes para afrontar todos estos desafíos empresariales, a que se acerquen a INEX Moda, a que se acerquen al Pascual Bravo, porque vamos a hacer una gran mesa de co-creación y colaboración. Y lo digo porque hoy en Colombia Moda queremos trabajar bajo el concepto de co-crear, no solamente cómo nos unimos para resolver los retos industriales
desde las empresas, sino también desde la academia. Un agradecimiento a todos, disfrutemos de esta agenda de conocimiento, los invito a compartir también en sus redes sociales con el hashtag de Colombia Moda, a todos los grupos empresariales que nos acompañan, traer a sus equipos, no tiene un costo en el caso de que no tengan la escarapela, y también que nos sigan vía streaming. Muchas gracias. A Lorenzo, muchas gracias por estas palabras. Quiero invitar ahora a Liliana Restrepo, vicerrectora administrativa de la Institución Universitaria Pascual Bravo, quien también se dirigirá a todos los presentes. Muy buenos días para todos y para todas. Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda. Salomón Cruz Sirene, director de Sapiencia. Invitados especiales, asistentes y muy especialmente Lorenzo Velázquez, director de transformación de Inexmoda. Por segundo año consecutivo celebramos la apertura del Pabellón de Conocimiento de Colombia Moda, un espacio que representa mucho más que una muestra de talento creativo. Celebra la fuerza de una ciudad, de un país que han encontrado en la moda un lugar y un camino para transformar vidas, para unir comunidades, para soñar en grande. Colombia Moda, enorme evento dedicado a la moda que en sus inicios quería ser solo una feria que proyectara la ciudad de manera positiva. Se convirtió no solo en esa promesa, sino también que ha contribuido al crecimiento de esta industria, logrando además transformar vidas y percepción global de esta ciudad que está llena de retos por el difícil contexto que vivimos durante décadas. Gracias Inexmoda por lograr este propósito. Según Forbes, la edición 2024 reunió a más de 70.500 asistentes, 600 marcas y 12.000 compradores, y dejó para Medellín un impacto económico superior a los 13.3 millones de dólares, con una ocupación hotelera cercana al 80%. No hablamos solo de moda y creatividad, sino de una verdadera plataforma de reactivación económica y proyección para el país y la región. Sin duda, este evento es el más importante del país y la región. Además, es uno de los eventos más influyentes en Latinoamérica. Hace más de 3 décadas, Medellín asumió el reto de ser epicentro de la moda y hoy es reconocida como capital textil de Colombia. El mercado de la moda, según cifras recientes, mueve alrededor del 34 billones de pesos al año. Es una industria que representa el 9.4% del PIB industrial y que genera más de 500.000 de empleos directos e indirectos, tocando hogares y las historias de miles de familias. Cada prenda que aquí se exhibe tiene detrás las manos y los sueños de muchas personas, desde aquellas que las piensan y las crean, hasta aquellas manos que logran materializar esos sueños y darles forma, incluyendo también al empresario visionario que ve el valor de ese sueño y lo expande. Todos forman parte de una cadena de valor dinámica que nos enseña la importancia del trabajo en equipo y el reconocimiento de cada engranaje que conforma la industria. En este hermoso teatro de la ciudad, la Institución Universitaria Pascual Bravo ocupa un lugar especial. Desde 1938 ha dado forma a miles y miles de vidas. Ocupa un lugar especial desde la formación técnica y tecnológica. En cada aula, en cada taller, hemos aprendido a resolver los desafíos del presente y anticipar los retos del futuro.
demostrando que el conocimiento puede transformar realidades y construir esperanza sin importar el contexto. Pascual Bravo es, desde su origen, la semilla del progreso inclusivo y la cuna de quienes sueñan y hacen posible una Medellín más justa, creativa y diversa. Es así como a principios de la década del 2000 nace el primer programa enfocado en moda y vestuario en medio de una institución de carácter ingenieril, para luego declarar en 2014 la primera escuela pública de diseño del país, fortaleciendo las industrias creativas desde la moda, lo gráfico, la animación y la gestión. Esto no solo es motivo de orgullo, es también una enorme responsabilidad, la de democratizar el acceso al conocimiento, la de ofrecer oportunidades reales a los jóvenes de los estratos más bajos de nuestra ciudad, para que su talento y su pasión puedan igualar las posibilidades de cualquier otro aspirante en la industria. Pascual Bravo demuestra que es una posibilidad real para todos. Como dijo Marcel Proust, el verdadero viaje del descubrimiento no es buscar nuevos paisajes, sino mirar con nuevos ojos. El talento que hoy se forma en nuestras aulas, con el acompañamiento y la dedicación de los docentes, contribuye a renovar la industria desde dentro, con propuestas frescas y pertinentes, con proyectos que piensan en la innovación, la sostenibilidad y la inclusión social. Nuestros estudiantes y egresados tienen en su trabajo la promesa y la esperanza de una Medellín que mira al futuro con justicia y creatividad. Lo que verán este año se denomina Hemisferio Vivo y es en sí el sentido de la simbiosis entre la universidad, la empresa y el Estado, que nos permite como institución de educación superior garantizar las condiciones para la vinculación de nuestros estudiantes. Este hemisferio tendrá presencia en el recinto ferial y el Teatro Metropolitano, donde tendremos más de 150 proyectos académicos expuestos que permitirán a los asistentes tener una experiencia de contemplación profunda. También tendremos el banco de retos a través de ejercicios de co-creación que nos permitirá tejer los insumos para el desarrollo de los proyectos académicos que se llevarán a cabo a lo largo del segundo semestre del 2025. El teatro se vestirá de obras y tendremos una puesta en escena denominada Ciudad Textil, un homenaje al habitar aquellos rincones de la casa, del barrio y de las montañas de esta ciudad. Quiero agradecer especialmente a Sapiencia, que ha creído e impulsado nuestra participación en este evento. Gracias también a Inés Moda, que con su visión nos convoca cada año a crecer juntos y seguir apostándole a la transformación de la industria y fortaleciendo la imagen de esta ciudad que es ejemplo de resignificación. Y gracias también a los empresarios que siguen apostando por la educación, por la innovación y por abrir estos espacios de colaboración con talento local. Invito a los asistentes a recorrer el pabellón de conocimiento y también la feria en Plaza Mayor, que sean estos espacios para aprender, para inspirarse, para construir nuevas alianzas, pero sobre todo para convencernos de que en la moda y la educación en Medellín y en Colombia se pueden construir verdaderos motores de desarrollo, de transformación social y descubrir que los sueños se hacen realidad. Termino con la convicción profunda de que cuando la integración en las alianzas entre la empresa, la universidad y el Estado se unen en un evento tan magno como este, se logra afirmar que el talento no tiene estrato social, ni origen ni límites. Está en cada mirada curiosa, en cada mano laboriosa, en cada corazón dispuesto a abrazar el futuro. Bienvenidos al pabellón del conocimiento para exhibir juntos el futuro de la industria. Muchísimas gracias.
A Liliana, muchas gracias por estas palabras. Finalmente le quiero dar paso a Salomón Cruz, director general de Sapiencia, quien también es patrocinador oficial del Pabellón del Conocimiento Colombia Moda 2025. Muy buenos días para todos, para todas, especialmente al equipo de la Institución Universitaria Pascual Bravo, a todo el equipo de Inexmoda y a todos nuestros asistentes que hoy, tanto presencialmente están aquí como a través de diferentes medios digitales, siguen este espacio. Y es que hoy esto es posible gracias a un equipo que se ve materializado con algo que Medellín entendió, y no solo que entendió, sino que actuó. Y es que como gobierno local no podemos solos, como la empresa desde sus quehaceres y sus roles misionales y lo que busca, tampoco puede sola. Y si no involucramos estos espacios con la academia, donde hay diferentes retos que a todos nos convocan, obviamente desde diferentes visiones, desde la sostenibilidad, desde la creación del desarrollo, desde la creación de diferentes espacios para que se fomente el desarrollo económico, pero también desde los gobiernos para generar políticas de impacto social. Y eso es lo que hoy vemos materializados aquí, en un pabellón del conocimiento, un pabellón donde está, como bien lo decía Lorenzo, como bien lo dice la rectora encargada del Pascual Bravo, es democrático. En Medellín entendemos que si no llegamos a esos espacios de conversación con la sociedad, no importa en qué barrio, en qué esquina esté, y que todo el mundo tenga como referente de que aquí sí se pueden cumplir los sueños, es donde nos invita constantemente también, y la pasión desde nuestro servicio público, porque todos así, independientemente de los roles que desempeñemos, bien sea del sector privado, la academia o el gobierno como tal, todos cumplimos un rol de servidor de diferentes espacios de la sociedad. Y un espacio como estos, donde vienen speakers internacionales que nos van a mostrar en qué va el mundo en esta tendencia, en qué va la industria, pero sobre todo cuál va a ser esa visión de nosotros como sociedad, que tenemos que dejarle una industria sostenible. No sé si ustedes vieron hace poco que ya estamos en deuda con las próximas generaciones. Nos hemos consumido ya los recursos naturales de las próximas generaciones. Salió la semana pasada, si mal no recuerdo. Es donde estamos en deuda. Y como una industria que cada día crece, pero crece con un sentido social y con una visión de futuro. Y es en este espacio donde como alcaldía estamos felices de tener un aliado como Inexmoda que nos ayuda a entender la visión de futuro, pues también es de donde va la ciudad y donde va la región, y sobre todo el desarrollo del país. Cuando no hay una, y ahí traigo las palabras de Benjamin Franklin, donde decía que dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y eso es lo que va a pasar de aquí en adelante, porque este espacio de conocimiento que se va a generar aquí, estas conversaciones con diferentes personalidades que tienen trayectoria y sobre todo que va a estar abierto para aquellos estudiantes, para aquellas personas que están interesadas, que apenas están iniciando este camino en una industria que jalona tanto desarrollo en la región, es donde empiezan ya también esos retos. Ahorita Lorenzo lo mencionaba, aquellas empresas, aquellas entidades desde la industria que tengan retos, pero no solamente que los tengan identificados, porque precisamente estos espacios son para ellos, a que de pronto ni siquiera saben que tienen los retos, pero si nos abren las puertas de sus empresas, de las industrias, para que nuestros estudiantes lleguen a ustedes y se abra esa conversación, porque la innovación está ahí. Y lo escuché en una conferencia, la innovación es un deporte de contacto. Si no estamos en constante relación con un reto o con un diálogo que se pueda tener, porque a veces ni siquiera, a veces tenemos identificados los retos, pero es en este tipo de espacios de conversación donde la industria nos va a abrir las puertas, donde los estudiantes de instituciones de educación superior públicas pueden asistir a esos espacios y que se genere ahí un diálogo que tenga una visión de futuro. Ahí es donde nosotros podemos decir, estamos haciendo la tarea. Y para cerrar, les comparto esta visión de nuestro alcalde Federico. En Medellín no se puede quedar nadie sin oportunidades, nadie, de diferentes edades,
bien sea personas que hayan ingresado por alguna razón a la educación superior y hayan desertado, o que estén o hayan recibido una formación y en estos momentos no estén haciendo nada. Y es por eso que nuestra alcaldía los está viendo. Y decimos con orgullo que gracias a espacios como estos nos permiten inspirar. Nos permite inspirar porque hay una historia que les voy a contar muy corta, y es que ¿quién iba a imaginar que una persona que pudiese estar en un riesgo de reclutamiento? Sabemos que hay diferentes desafíos que no es para nadie un secreto, y por eso Medellín lo ha afrontado, y por eso es una ciudad resiliente, porque reconoce su pasado, pero tiene visión de futuro. Y es que jóvenes que han estado en riesgo probablemente de reclutamiento o en alta vulnerabilidad social, de pronto en condición hasta de prostitución, condición de calle, hoy 8 mujeres van a estar maquillando en una pasarela. ¿Y cómo van a estar maquillando? Porque dada esa vocación, que en Medellín hay talento, pero el talento hay que acompañarlo de formación. Hoy más de 400 personas reciben apoyos de la Alcaldía de Medellín para estudiar temas relacionados en educación superior con industrias culturales y creativas, pero también formación de ciclo corto. Estas personas recibieron un curso de maquillaje para industrias creativas. Sabemos que Medellín tiene ese talento vibrante en cada esquina, pero si no los acompañamos con formación para involucrarlos en una industria, no estamos haciendo nada. Y estas mujeres hoy van a cumplir su sueño, maquillar en una pasarela. Y eso va a pasar aquí. Y eso solo pasa gracias a esa conversación entre el Estado, la academia y nuestro sector privado. Eso se materializa gracias a este esfuerzo. Por eso, gracias por el apoyo a ustedes, por escucharnos, por seguir espacios como estos, donde en este diálogo sabemos que pueden salir grandes cosas. Bienvenidos y muchas gracias. Aprovechar este espacio, y desde la alcaldía es nuestro placer a todos los asistentes de la ciudad, probablemente de la región y así del país e internacionales, que aquí en este espacio del conocimiento es donde pasan cosas. Allá se muestran, pero aquí en este diálogo es donde se hacen posibles también. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias a Lorenzo, a Liliana y a Salomón por estas palabras, y de esta manera aperturamos oficialmente y damos inicio al primer conversatorio del Pabellón del Conocimiento INEXMODA Pascual Bravo Sapiencia. Co-crear, decodificar y prosperar. ¿Cómo podemos co-crear un ecosistema creativo que decodifique las señales del presente para construir un futuro próspero? Este es un espacio que nos invita a reflexionar sobre la capacidad que tenemos como sistema moda de interpretar los cambios del entorno y convertirlos en oportunidades para crear valor compartido, impulsar la innovación y avanzar hacia un modelo de desarrollo más colaborativo y sostenible. Bienvenidos al Pabellón del Conocimiento INEXMODA Pascual Bravo Sapiencia. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Pabellón del Conocimiento. Muchas gracias por estar en este espacio acompañándonos, no solamente a las personas que están aquí de manera presencial, sino también a aquellas que nos acompañan vía streaming. Nos encanta ver todos sus rostros con nosotros y saber que comparten este interés por el conocimiento. Gracias porque estos espacios nos permiten conectar saberes, activar ese pensamiento estratégico y trabajar juntos por el futuro de la industria de la moda. Este equipo que está aquí el día de hoy es el equipo de conocimiento de asuntos corporativos de INEXMODA. Es un equipo que investiga con una mirada prospectiva, con una tendencia hacia el futuro y también con mucha rigurosidad para crear inteligencia sectorial y poder compartir todo el conocimiento no solo en Colombia, sino también en toda América Latina.
Este equipo tiene la posibilidad de investigar de diversas fuentes. Tenemos unas fuentes primarias y unas fuentes secundarias que nos nutren de conocimiento. Esas fuentes primarias son todas las investigaciones, encuestas, entrevistas que tenemos la posibilidad de hacer con diferentes agentes de la industria de la moda, pero también tenemos unas fuentes secundarias y tenemos allí alianzas con muchas instituciones como Radar, como Sectorial, como Euromonitor, que nos nutren también en diferentes mesas de trabajo. En estas fuentes secundarias tenemos unos personajes muy importantes que nos acompañan en toda la creación de este conocimiento. Personas como Camilo Álvarez, Andrea Muñoz, Felipe López, que también la tendremos aquí muy pronto, en este jueves también en el pabellón del conocimiento, nos nutren en estas mesas para poderles compartir todos estos hallazgos con la industria. Tenemos también este equipo la posibilidad de ver y de viajar. Vemos en este mapa diferentes lugares y diferentes países donde el equipo ha tenido la oportunidad no solamente de vivir la cultura, sino también de profundizar con toda la industria de la moda de estos lugares. Todo este conocimiento nos permite traerles el conversatorio del día de hoy. Aquí nos presentamos, mi nombre es Natalia López, soy la jefe de conocimiento de asuntos corporativos de Inexmoda. Adelante, equipo. Bueno, muy buenos días para todos. Primero decirles que estoy muy contenta de estar nuevamente en este espacio. Mi nombre es Sofía Arango, soy especialista en investigación de moda y sostenibilidad en el equipo de Inexmoda. Soy también diseñadora de modas con un MBA en negocios de moda y hace algunos años con el equipo nos dedicamos a investigar ese sistema moda, sus transformaciones, las posibilidades infinitas que este trae. Para contarles pues como un poquito también de mi visión, he estado acompañando marcas a construir esa identidad, ese propósito, caminos también para la sostenibilidad y para crear portafolios realmente diferenciados. Y para dejarles como un mensajito, yo creo que en la industria, así como en la vida, cuando unimos eso que nos gusta, que nos apasiona con lo que hacemos en el día a día, la moda se convierte en un lenguaje de transformación. Entonces nada, muchas gracias por acompañarnos en estos 40 minuticos donde juntos vamos a decodificar ese sistema moda. Bueno, hola a todos también, yo soy Gabriela Toro, diseñadora de vestuario y investigadora del Lab de Conocimiento. A mí me apasiona el tema de encontrar las dualidades en el consumidor y en las marcas a través de investigar, entonces también me desempeño como en investigar transversalmente en todas las especialidades del Lab, en el tema también de macrotendencias y lidero el proyecto de biblioteca de materiales. Muchas gracias, Nati. Mi nombre es Juan Fernando Loaiza, soy investigador del equipo de conocimiento y asuntos corporativos de Inexmoda hace 7 años ya. Me encanta el mundo del deporte, me encanta el mundo del movimiento, también la comida, la gastronomía. Y en este equipo, durante estos 7 años y estos 14 pabellones del conocimiento de Colombia Tex y Colombia Moda, trabajo co-creando con las marcas estrategias ganadoras, investigando qué pasa con los mercados en los cuales trabaja la fundación, desde educación, moda, textil, confecciones, qué pasa con esos tamaños de mercado, incluso con entretenimiento y hospitalidad, a la luz de nuestra nueva feria Haim Textil y por supuesto en tecnología que se viene Nextech by Colombia Tex, como esos horizontes de crecimiento. Pero no solamente acompañamos las marcas de la Fundación Inexmoda, sino también las marcas de todo este ecosistema que nos permiten desarrollar esta conversación y esta metodología, esta metáfora de la cual vamos a navegar hoy, que nos va a permitir navegar esa incertidumbre de un entorno cambiante. Y por supuesto, eso que investigamos y eso que acompañamos, pues también lo llevamos a espacios de conversación. Entonces, si quieren que repliquemos este espacio en sus organizaciones, pues no duden en acercarse también al equipo de conocimiento. Entonces, adelante, Nati. Bueno, para comenzar a responder la pregunta, ¿cómo co-crear un ecosistema creativo que nos permita decodificar las variables y construir un futuro próspero para todos? Vamos a construir juntos una metáfora. Vamos todos a imaginar que el sistema moda es un océano, y realmente es un océano porque realmente allí suceden muchas cosas. Entonces el sistema moda es un océano y allí hay unos actores, empresas, emprendedores, creativos, y esos actores los vamos a representar con un barco que navega este océano.
Hay unas corrientes que le ayudan a este barco a avanzar. Esas corrientes para el sistema Moda son la tecnología, la internacionalización, el fortalecimiento de las marcas y la sostenibilidad. Vemos también en esta metáfora que hay unas líneas que son las rutas. Cada barco elige su ruta. Eso es ese modelo estratégico, esa estrategia que cada actor decide tomar para poder avanzar en su travesía. Y tenemos finalmente un faro, que es ese destino. Y para nosotros ese destino representa el crecimiento sostenible de todas las marcas y las iniciativas creativas. Esta travesía o esta metáfora tiene 3 momentos muy importantes. El primer momento es el momento de la co-creación, que es donde esta marca, este actor, este emprendedor, este creativo, decide cuál es el objetivo y la esencia de ese viaje. Hay un segundo momento, que es un momento de decodificación, que es empezar a comprender las variables del entorno, que para esta metáfora podría ser el clima, los vientos. Y hay un tercer momento, que es el momento de la prosperidad, que es cuando ya este barco llega a su destino, que es ese crecimiento sostenible. Entonces vamos a iniciar con el puerto de salida, ese primer momento que es la co-creación, esa búsqueda de objetivo, esa razón por la cual este actor emprende el viaje. Comprendiendo entonces que esta es la primera etapa o este puerto de salida, es importante comenzar a entender también cómo funciona este ecosistema y que hay diferentes actores allí. Entonces quisiera invitar a Sofía a que nos cuente un poco cuáles son esos actores clave para un sistema de moda fuerte. Bueno, sabemos que en esta industria hay múltiples actores, esto la hace una industria compleja, pero también la llena de posibilidades, como decíamos anteriormente. Y desde el equipo hemos tenido la oportunidad de co-crear esta metodología que nos permite entender mejor el mercado. En esas conversaciones hemos pensado si en estas marcas va primero esa identidad, si va primero ese consumidor. Al final la conclusión es que cada una de las marcas tiene su propio camino, pero hemos visto cómo ese consumidor se ha ido posicionando cada vez más al centro. Un consumidor que sabemos que cada vez es más exigente, que cada vez está más informado y que cada vez busca más conexión pues como con las marcas. Por eso quisiera empezar por la demanda. En la demanda, claro que miramos los mercados geográficos como ese mapa que nos permite seguir posicionando a Colombia y Latinoamérica en escenarios internacionales. Pero además de eso nos preguntamos por quiénes son esas personas que habitan esos territorios. Las miramos de manera demográfica, donde observamos los diferentes mercados como femenino, masculino, infantil y algunas intersecciones que van apareciendo en el camino, pero también los observamos de manera psicográfica. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Sus referentes? ¿Cuáles son esas motivaciones que tienen? Más adelante este consumidor o esta demanda se enfrenta con una oferta. Esta oferta también es supremamente diversa. Digamos que esto también nos invita a hacernos preguntas de dónde queremos jugar, realmente dónde están ubicadas nuestras marcas, y esto lo podemos responder bajo 2 lentes o 2 miradas. La primera es esa pirámide de valor donde vemos las diferentes tipologías de marca. Aquí vamos a encontrar marcas comerciales que seguramente tienen propuestas más orientadas al volumen, que son más accesibles, son marcas dinámicas que tienen ese foco en la funcionalidad. Luego vamos a marcas selection, que son esas marcas que están en mercado medio. Estas marcas tienen una intersección entre esa propuesta de valor, esa diferenciación, pero también esa accesibilidad para el consumidor final. Y por último, vemos estas marcas signature que responden más al mercado de autor o a las marcas de autor. Son marcas que están mucho más conectadas con una propuesta narrativa personal del diseñador en este caso y que tienen esa conexión con una mirada creativa mucho más profunda. Al final, la reflexión en este espacio donde analizamos esos actores para empezar ese camino de co-creación es: no importa realmente cuál es ese territorio que escogemos, lo importante es ser coherentes con ese modelo de negocio, ser auténticos también en ese camino para poder generar pues como ese destino de prosperidad. Gracias, Sofía. Hay otros actores que también están allí, pero desde la cadena de valor. Gabriela, ¿nos puedes ampliar un poco cómo esos actores interactúan con el sistema moda? Bueno, acá también encontrando cuáles son esos actores que habilitan
las marcas y los universos que, por ejemplo, Sofi nos comentaba. Desde Inexmoda y Laboratorio nosotros proponemos una cadena de valor circular que también nace de la co-creación y de una investigación en sostenibilidad con fuentes como Ellen MacArthur, y empezamos con el abastecimiento y estudiar las diversas materias primas que hay. Entonces también hemos encontrado cómo el textil es una de las tecnologías más antiguas y cómo también la tecnología empieza a implementarse cada vez más en el textil. Por ejemplo, en la creación de nuevos materiales en Colombia, nosotros desde las investigaciones hemos encontrado a veces como un valle de la muerte, por decir así, en ciertas innovaciones, que siempre la respuesta a no quedar en ese valle de la muerte es la tecnología. Entonces también cómo empezamos a ver que estos corrientes que veíamos ahorita son transversales para la cadena de valor. También es muy importante la trazabilidad, que nosotros también la estamos impulsando mucho desde nuestros discursos, investigaciones, porque la cadena de valor circular, que también los invitamos a que se monten y piensen su modelo de negocio de esta forma, también llega incluso al punto de la recolección, que vamos a hacer nosotros cuando ya ese consumidor no vaya a utilizar las prendas, y no solamente en la recolección, sino pensar incluso en dónde voy a vender esa materia prima y cómo la voy a comunicar. Porque también incluso hablando con Jorge Duque, que vamos a estar más tarde en el foro de tendencias, en las tendencias de materiales, hablábamos de cómo yo puedo sacar una fibra o un textil súper sostenible, pero si yo no tengo claro el público que me lo va a comprar, si de pronto tiene un valor elevado, no estoy siendo sostenible en esa cadena de valor. Entonces también es esa invitación a que siempre pensemos la prenda o el producto que vayamos a realizar, ya sean accesorios, en marroquinería, no como algo lineal, sino como esa cadena de valor más circular. Gracias, Gabriela. Juan Fernando, ¿cómo entendemos hoy la construcción de valor en el sistema moda? Cuando pensamos en valor, normalmente viene a nuestra mente el valor monetario, pero cuando preguntamos nosotros en este equipo por el valor y teniendo la responsabilidad de acompañar a una muestra muy pequeñita de 72.000 empresas de moda que hay en Colombia, de cerca de 10.000 que hay en los 25 kilómetros del área metropolitana, y viendo esas formas de segmentar que nos exponían Sofía y Gabriela, y después de un montón de conversaciones en torno a cómo desarrollar una metodología que nos permitiera acompañar a esas marcas locales e internacionales y también las marcas nuestras. Y nos encontramos este camino, esta metodología y esta metáfora que, sumado a una alta complejidad que vemos en el mundo, donde el comercio global de artículos de textiles y de moda se acerca cada vez a los $1.000 millones, pues nos encontramos también con que hay ecosistemas moda cuyas embarcaciones, cuyas lanchas, por seguir con esa metáfora, tienen en ese eje X una posibilidad de alcanzar un mayor alcance, es decir, que sus ecosistemas puedan crecer en sus exportaciones y llegar a más lugares del mundo. Pero por otro lado también nos encontramos con otra característica en el eje Y, y es la tecnología, la calidad y otras variables asociadas a un mayor valor agregado, que hace que en ese cuadrante superior derecho que ustedes ven, pues encontremos embarcaciones, encontremos lanchas, grandes navieras, que son referentes de un potencial crecimiento de esas exportaciones, es decir, de alcance, pero también de ese valor agregado. Y ahí tenemos a España, tenemos a Italia, tenemos a Croacia, mientras que en el otro cuadrante encontramos algunos ecosistemas que hoy tienen unas cifras de participación dentro de las exportaciones muy interesantes, pero que no tienen un potencial de alcance muy alto, como sucede con muchos ecosistemas de moda en Centroamérica. Esto es solo una muestra de ese nivel de complejidad a la hora de acompañar las marcas, y por eso desarrollamos esta metodología para poder cumplir con el objetivo de nuestro equipo, que es tener conversaciones de valor que permitan precisamente el fortalecimiento de las marcas con modelos de negocio que incluyan la sostenibilidad multidimensional y la tecnología. Y precisamente, y aprovechando el espacio, quiero invitarlos al espacio después de esta conferencia, donde Alejandro Escobar lidera una co-creación desde sectorial, donde va a estar hablando con Ana Jiménez, que ella es la directora de Go Trendier para Colombia y varias regiones de Latinoamérica, que es una de las plataformas más potentes en ropa de segunda, y va a estar también conversando con Catalina Giraldo. Ella es colombiana, pero lleva muchos años en Chile, eso le permite tener un conocimiento transversal de la realidad suramericana, y lidera la investigación y la apropiación en Chile de todo el tema de pasaporte digital y responsabilidad extendida del productor. De esa forma continuamos articulando estas conversaciones y reduciendo esos niveles de complejidad para poder acompañar a las marcas. Bueno, entonces aquí para cerrar esa primera etapa de co-creación,
podríamos concluir que el objetivo realmente es que estos actores comiencen a trazar esas rutas apalancados por las corrientes que los ayudan a avanzar, que como vimos en la metáfora son ese fortalecimiento de las marcas, esa internacionalización, esa sostenibilidad y circularidad y esa articulación de conocimiento para poder llegar a ese destino, que es ese crecimiento sostenible. Vamos entonces aquí a pasar a esa segunda etapa de esta travesía, que es la decodificación, decodificar las rutas. Para esta etapa hemos creado una herramienta muy útil, que es una brújula. Esta brújula nos permite comprender las infinitas posibilidades y también la complejidad del momento en el que estamos actualmente. Vemos que en esta brújula, en el centro, está ese ADN de marca, esa esencia, ese propósito de cada iniciativa creativa. Y esta brújula está construida desde la oferta y la demanda. Vemos entonces que desde la oferta hay allí entonces una tipología de marca que sea por la pirámide de valor, y es si estas van dirigidas a mercados altos, medios o masivos. También vemos allí unos universos de vestuario, también cada marca elige qué universo de vestuario quiere ofertar, y también tenemos unas variables desde la demanda. Hay unos mercados geográficos, y también esos mercados geográficos los podemos entender desde una mirada demográfica, si vamos entonces a un mercado femenino, masculino, infantil, y también una mirada psicográfica, y es cuando entramos ya a entender mucho mejor ese comportamiento del consumidor. Quiero invitar a Juan Fernando a que nos explique un poco cómo funciona esta herramienta. Muchas gracias, Nati. Cuando nos hacían esa pregunta de, bueno, ¿cómo crecen las marcas o cómo ganan las marcas? Pues primero tenemos que entender que si bien el mercado de la moda en Colombia representa el 7% de Latinoamérica, apenas el 0.5% del mundo. Y es un mercado que es muy interesante a nivel local, y animamos a las marcas a que tengan una estrategia ambidiestra, que tengan presencia local y también internacional, pero siempre aparecía ese interés por internacionalizarnos. De hecho, una de las últimas investigaciones de internacionalización marcaba un interés de cerca del 80% de la muestra encuestada, desde emprendedores hasta grandes empresarios, pero al mismo tiempo pues solo el 50% tenía un sitio web y el 70% no hacía ventas internacionales. Entonces, para lograr eso y poder llegar a esos mercados, pues lo primero que hicimos fue sumarnos a una conversación que inició Breakthrough en alianza con EAFID, con Fama, que se llama Antioquia Emergente, y cuando empezamos a checar si eso funcionaba para Colombia, pues realmente lo hacía, precisamente porque compartimos ese ADN, ¿cierto?, que empieza con la pasión, con la vanguardia, con la excelencia, con la empatía, pero también porque empezamos a analizar si las exportaciones históricas de Colombia estaban congeladas en los últimos 25 años y el comercio global de moda venía creciendo un 170%, entonces venga, revisemos más allá del volumen donde definitivamente ganamos. Revisamos esas cifras, revisamos esas exportaciones, encontramos 5 rutas muy claras de diferenciación que están guiadas precisamente por esa disciplina de valor. No es la excelencia operacional, no es la cantidad, no es la orientación al costo, es la orientación a diferenciación y luego lograr un buen volumen de esa embarcación que permita que seamos sostenibles. Bueno, vamos a comenzar entonces analizando esta brújula desde su corazón, desde su centro, que es ese ADN. Sofía, ¿cuál es el valor del ADN de la industria colombiana? Bueno, yo creo que en diferentes espacios, y retomo un poco lo que estaba mencionando Juan Fernando, hemos escuchado esa palabra diferenciarnos y digamos que a veces la pregunta es como ¿cuál es ese camino realmente? O sea, ¿cuáles son esos códigos que nos permiten destacar en la industria, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional? Yo creo que el ADN colombiano no puede reducirse solamente a una estética singular. Y para poder hablar un poquito de esto, creo que nos tenemos que ir un poco como hacia la historia de Colombia, que es una historia rica, diversa, empezando por esos saberes ancestrales de las comunidades indígenas, por ejemplo, comunidades que sabían sobre técnicas textiles y sobre saberes simbólicos mucho antes de que se creara una industria. Obviamente, luego pasamos por un proceso diferente con influencia colonial, luego pasamos por momentos de urbanización, se crean polos industriales, se crea la industria o la producción textil y con ella nacen un montón de diseñadores con esa visión global. Conocemos tendencias o estéticas que yo sé que la mayoría de los que estamos aquí, si la vemos, la podemos nombrar,
caso el Latin Flair de Silvia Cherasi, que seguramente nos abre caminos en esos escenarios internacionales, pero vuelvo y digo, yo creo que ese ADN no se reduce solamente a una estética o ese imaginario del folclore, del color, de las flores, hay mucho más por entregar en Colombia. Entonces, para resumir un poco estos elementos o esos códigos que deben empezar a aparecer en estas marcas, más allá de del lugar o el territorio que yo escoja en una pirámide de valor, más allá del universo de vestuario donde esté jugando, del tamaño de la marca, es esos productos de altísima calidad, productos diferenciados, una profunda conexión con las raíces para luego mostrar esa innovación hacia la mirada global y hacia otros escenarios. Y yo creo que ese es el poder de la moda colombiana y latinoamericana, en una industria global que tiende a homogenizarse y donde vemos que las tendencias cada vez se parecen más una entre otra, como desde Colombia y desde Latinoamérica traemos propuestas que realmente sean diferentes. Bueno, quisiera invitar a Juan Fernando y a Gabriela a que nos cuenten un poco cuál sería esa ruta de crecimiento en términos de volumen o valor y diferenciación. Listo, entonces acá también empezamos con dos referentes muy importantes desde Colombia. Por ejemplo, tenemos a Juan de Dios, que es una de las empresas que más está exportando y que tiene un valor de precio promedio por prenda a Estados Unidos de $200. Juan de Dios, por ejemplo, ya está vendiendo en aunas que quedan en Dubái, también entra, por ejemplo, al Hotel Bulgari, y es una marca que también desde sus valores habla como de esa conciencia latina, pero no también, como lo decía Sofi, reducirnos a una estética, sino también como desde el saber hacer colombiano, desde los materiales y el trabajo con las comunidades, incluso también esa expansión a diferentes universos, porque Juan de Dios empezó más que todo en temas de resortwear, de beachwear, y ya incluso está sacando temas para hogar. Entonces también encontramos que es una marca muy importante de los certificados que maneja. Cuando, si ustedes por ejemplo entran a su página web, vemos que si trabaja con un lino o un cáñamo europeo, tiene todas las certificaciones pertinentes para la exportación. Entonces son empresas que nos enseñan desde su modelo de negocio a ser más acertados desde la comunicación y también que las personas del exterior entiendan ese valor y ese ADN diferenciado que estamos comunicando. También tenemos a Supertets. Supertets lo tenemos desde el sourcing. Acá les traemos en la pantalla a Patagonia y Adidas, pero también le manejan a marcas como Arena en Colombia, en Ecuador. Supertets tiene dos fábricas, una en Colombia y una en El Salvador, ubicadas estratégicamente para responder a ese sourcing, y es una empresa que constantemente está llevando la tecnología para que responder a la demanda de estas empresas, porque sabemos de que también en Colombia no solamente está ese lado artesanal y de diseño de autor, sino ese lado de lo funcional. También una autopista muy importante para nosotros es el shapewear, el activewear. Entonces son unos universos que requieren de una maquinaria diferente, requieren de tecnologías que siempre estén respondiendo a estos textiles, a esta funcionalidad ergonómica. Entonces también consideramos de que son unas empresas interesantes para que ustedes vean estas rutas y estos como empresas que lo están haciendo bien en temas de exportación. Estos son dos referentes y, como lo decía Nati, lo dice también Gabriela, dos formas de navegar. No quiere decir que sean las últimas, así como hay pues infinitas puntas que lineen también un punto A y un punto B, infinitas rectas en un plano. Lo realmente importante es partir de ese valor, que lo decía ahorita Sofía, cuáles son mis valores como marca, cuáles son también los valores de los estados financieros y cómo se ven plasmados en aporte al ingreso, aporte al EBITDA y el análisis también de esos promedios que necesitan ser despromediados. Haciendo precisamente este ejercicio fue que nos encontramos como mientras el precio promedio de una prenda de confecciones exportada por Colombia está en $12, tenemos jugadores y muchos jugadores que están por encima de esos precios promedio, y claramente no es el único elemento para hablar del valor, pero sí hay una correlación directa del precio con la voluntad de pago que tiene un cliente y hoy con atributos como la sostenibilidad, la calidad y ese mismo ADN único. Entonces acá tenemos un ejemplo de dos de esas embarcaciones, vamos a ver algunas de las rutas, pero muy importante pues el caso que vamos a estar viendo en el marco de este pabellón hoy a las 12 del mediodía en una conversación de Ada Yoli con Andrés Otálora, que es otro de esos exponentes de un correcto equilibrio entre estar guiado por la diferenciación y tener un correcto volumen. No nos equivoquemos pensando en que el diseño de autor no requiere paquete completo de valor, sobre todo en un país que tiene gran capacidad artesanal y que tiene una población de economía plateada y dorada que cada vez va a vivir menos años y que estaría dispuesto a trabajar en esta industria siempre y cuando el trabajo sea más lento, pensado y consciente.
Juan Fernando, uniendo esto que estás explicando con esas rutas que nos dices que realmente son caminos, no hay ninguno definitivo, y hablando un poco de la brújula y la demanda, ¿cuáles son esos universos de vestuario en los que hoy ganamos? Nos encontramos entonces 5 rutas que responden a esa voluntad de pago y a esa diferenciación. La primera es Signature, que tiene que ver mucho con esos elementos que nos hablaba ahorita Sofía, de nuestro ADN, de esa etnobiodiversidad. La segunda es la de riqueza hídrica, allí está todo el componente relacionado con el swimwear y no en vano, pues tenemos nosotros 2 océanos, una riqueza hídrica que hoy el mundo está buscando también en Latinoamérica. Tenemos un tercer autopista, una tercera ruta, realmente según la metáfora de sus organizaciones van a poder adoptar también esta metodología que parte también de nuestra sensualidad, de ese romanticismo, de cómo somos los latinos y que tiene mucho que ver con la historia del sistema moda en nuestro país. Tenemos una cuarta que tiene que ver con nuestra geografía, con las montañas, con los valles, con zonas desérticas y que hoy hacen que el vestuario de ciclismo tenga incluso mejores precios que el compendio de la ropa deportiva. En una autopista que nos ayudó mucho en esta co-creación, Juan Lotero de BioRacer, enseñándonos a entender las oportunidades de hacer vestuario de alto desempeño deportivo. Y finalmente, y volviendo a ese nuevo entendimiento del valor y pensando también en esas nuevas tendencias, en la contracultura, en que revelar se vende y en las nuevas generaciones, pues una ruta muy relacionada con lo urbano, con el lujo y con el streetwear, que no es algo nuevo, es la evolución de una tradición de empresas que aprendieron a hacer marcas urbanas a nivel global. Eso lo vimos plasmado por supuesto en el denim y hoy nos permiten hablar de las marcas de Urban and Luxury Streetwear colombianas que no en vano, pues una de ellas que es Way Out va a tener un evento muy importante en el cierre de esta Semana de la Moda el jueves 31 de julio en Jumbo de la 65. 5 rutas, no son las únicas, pero 5 rutas en las cuales nosotros nos vemos obligados a mostrarle al sistema moda en qué autopistas pueden ganar. Y cuando hablamos de fortalecimiento de las marcas es porque estas marcas fuertes parten de un valor intangible que puede activar toda una cadena de valor con precios que permiten también pagar mejores salarios y tener mejores márgenes. Ese es un principio de capitalismo consciente. Juan Fernando, Colombia en su postura, en su posición, tiene unos mercados naturales, unos mercados de oportunidad. ¿Cuáles son esos mercados geográficos priorizados? Históricamente, y aquí quiero citar al equipo de Radar, que han sido también fundamentales en esta co-creación, invitarlos al espacio de Camilo Herrera mañana miércoles a las 2 de la tarde, pero históricamente ha pasado que las brújulas apuntan al norte. El 30-40% de las exportaciones de moda colombianas llegan a Estados Unidos según la categoría, pero cuando empezamos a analizar la ubicación geográfica que tiene Colombia, atrae no solamente compradores, sino que se convierte en un hub conector de la realidad panamericana, un mercado que supera los 600.000 millones de dólares, en el cual en Norteamérica cada vez hay más latinos y eso obviamente entrega oportunidad. Desde la estrategia de internacionalización de Inexmoda y el liderazgo de Manuela Gómez, identificamos entonces unos mercados que denominamos los mercados naturales, muy concentrados en Panamérica, donde vamos a ver un Pareto que si bien seguirán algunas brújulas marcando al norte por el peso que tiene Estados Unidos, con un tamaño de mercado que se acerca a los 400.000 millones de dólares, un gasto per cápita que supera los $1.000, pero un crecimiento que está en estado estacionario, es decir, no crecen los mercados. Y eso va también a nivel global, no crecen los mercados, crecen los nichos. Y hoy el mundo ve a Latinoamérica como un nicho, ve a Latinoamérica como un espacio en el cual crecerá esa población, crecerá la clase media y esto por supuesto va a generar oportunidades de gastos en bienes discrecionales, como ya lo estamos viendo en Chile, donde han crecido los compradores, como lo estamos viendo también en Venezuela, donde tenemos una alianza también con Glocalness, con Isabel Martínez, que dirige una plataforma de moda y que hoy nos permite ver también cómo el tejido empresarial se antepone a cualquier circunstancia política. Y no lo vemos solamente en Venezuela, sino también en Perú, donde hay una gran inestabilidad política, pero el sector empresarial hace que esas exportaciones superen hoy los 3.000 millones de dólares. Y por supuesto también Chile, les contaba ahora que nos visita Catalina Giraldo,
en el conversatorio que sigue, pero también mañana va a estar conversando Leticia Fabiani de Andes Fashion Week con Gustavo Alves de Brasil, que es de la Ellen MacArthur Foundation, a través o explorando un poco los retos que tiene la sostenibilidad y la circularidad. Entonces se abren oportunidades no solamente en estos mercados naturales de Chile o de Venezuela, que mientras que Estados Unidos decayó 20 millones de dólares en sus compras a Colombia el año pasado, pues Chile y Venezuela tuvieron crecimientos que superan los 8 millones de dólares. Pero, como dice Walt Whitman, no siempre hay que recorrer el camino más transitado, ¿cierto? A veces los éxitos se vienen de los caminos menos recorridos, y de eso nos pueden dar fe Andrés Otálora, Juan de Dios, Meigel Coronel, que llegan a Emiratos Árabes Unidos. El jueves a las 11 de la mañana vamos a tener una conversación con Juliana Cabrero de la Cámara Colombiana Colombo-Asiática, y también va a estar con Sebastián Fernández de Manly Week, contándonos un poco de esas oportunidades de un mercado que, mientras que en Latinoamérica el gasto per cápita se ubica entre los 200 y 400 dólares, les hablaba de Estados Unidos 1.200, llegan a Emiratos Árabes a 1.500 dólares, y obviamente un crecimiento también en ese monto total de las exportaciones lo marca como una oportunidad. Por supuesto, también Alemania, muy asociado con los valores de sostenibilidad y con un gasto per cápita que supera los 900 dólares anuales, y la oportunidad por supuesto en China, con todo lo que pasa en el gasto que va aumentando también, y Japón. Entonces, la invitación es a que nuestra brújula pueda ser decodificada, recalculada, que entendamos cuáles son esos valores y también esos valores de ese consumidor final a donde vamos a llegar, porque finalmente la moda es un intercambio cultural y de comunicación. Entonces, entendiendo el valor, podemos crear más valor. Gracias, Juan Fernando. Quisiera invitar a Sofía y a Gabriela que nos expliquen un poco más estos mercados priorizados en términos demográficos y psicográficos. Listo, vamos a empezar por el mercado natural número 1, el que está en la lista de exportaciones de primero, y creo que es el que todas las marcas quieren vender de primero. Cuando siempre llegamos a las consultorías, por ejemplo, sobre exportaciones, todos quieren vender en Estados Unidos, pero este es un consumidor que, así como es un consumidor consciente, también es muy retante porque busca marcas de alto valor, y también que no solo le apuestan al producto, sino también a causas y a comunidades. Entonces, el reto que tenemos como marcas ahora es cómo le llegamos a esas comunidades más jóvenes, porque digamos que a ese público más adulto lo estamos haciendo muy bien desde marcas de diseño de autor. También acá les traemos, por ejemplo, en estas gráficas, cuáles son esas ciudades que también están consumiendo mucho más. Por ejemplo, Nueva York es una ciudad que es muy importante, y que, por ejemplo, hay marcas colombianas como Cristian Colorado, Cubel, que están en la Semana de la Moda de Nueva York. También Joana Ortiz abrió una tienda insignia el año pasado, como en noviembre, diciembre, y siempre en sus exhibiciones está contando alguna historia sobre Colombia. Por ejemplo, hace poco tuvo una que tenía unos costales de café, y cómo también esas fibras se unen con lo que ella está creando como marca desde su proposición en el uso de las materias primas. También hay ciudades importantes como Miami, como también Los Ángeles, donde hay un público latino mayor en cantidad, y por eso también hay marcas como de shapewear y de swimwear que están apostando mucho para estos mercados. Entonces, también es muy importante que comprendamos que es un consumidor muy distinto al de acá, y que si bien es un mercado que todos queremos apostar por el tema de ganar en dólares, es importante también que nos eduquemos muy bien en cómo llegarle a ese consumidor. Por ejemplo, hace poco una marca de swimwear nos decía, bueno, yo llevé vestidos de baño que acá son súper ganadores, pero allá nadie me los quería comprar porque eran muy coloridos, y la mujer estadounidense o la mujer americana usa unos colores más sobrios. Entonces, si yo le voy a vender a ese público americano, también cómo lo estudio y cómo también me empiezo a concientizar de que ese consumidor es mucho más exigente en la narrativa de las marcas. Bueno, para esos mercados de oportunidad, Juan Fernando nos nombraba ahorita 3 importantes. En este caso nos vamos a enfocar en Emiratos Árabes para observar a ese consumidor. Este es un consumidor que es sofisticado, que es elegante, que es global. Es un consumidor con una edad promedio de 33 años, con fuerte presencia de generación Z y generación millennial. Es un consumidor que tiene 3 elementos importantes: valora la experiencia y la confianza. El 79% prioriza experiencias directas con las marcas, y
El 56% solo consume marcas que realmente estén comunicando desde la transparencia. Son consumidores entonces que no compran solamente por necesidad, que compran por convicción y que realmente quieren una conexión cercana con estas marcas. Otro valor importante es que este consumidor es sensible a la sostenibilidad. El 40% de estos consumidores cree que el cambio climático afectará directamente sus vidas y el 30% de estos consumidores compra solo lo necesario. Algo importante es que este consumidor, aunque compra solo lo necesario, es un consumidor que está dispuesto a pagar por alta calidad, especialmente en categorías o en sectores como la moda. La tercera característica es que es un consumidor que exige personalización. Esto no solamente lo estamos viendo en Emiratos Árabes, yo creo que el consumidor cada vez se acerca a querer más destacar esa identidad o a pertenecer. En este caso vemos que el 70% de estos consumidores espera propuestas hechas a la medida que realmente conecten con su identidad, pero muy importante y especialmente en este mercado, que conecten con esos códigos culturales. En este caso vemos entonces que este consumidor también busca esos espacios de libertad, de bienestar, y esto lo hace irse por experiencias como el entretenimiento o los viajes, más que por querer comprar posesiones genéricas. Quisiera agregar que cuando hablamos de esa internacionalización no hablamos exclusivamente de las exportaciones, sino más también una relación con desarrollar una visión global. Para nadie es un secreto que son necesarias las importaciones de materias primas que llegan al territorio. Para nadie es un secreto tampoco que a medida que se van desarrollando los ecosistemas de moda, se va pasando de la industria a concentrarse en el fortalecimiento y creación de las marcas. Para eso uno puede ver, por ejemplo, la disminución de empleados del sector industrial en textil y confección en los Estados Unidos a medida que se va haciendo el desarrollo también del capitalismo en este país. Pero es muy importante esa visión global y ese conocimiento de la cultura que nos comparte Sofía, porque puede que nuestra ruta de internacionalización comience con un ciudadano o de Emiratos Árabes Unidos o de Estados Unidos que está visitando nuestro territorio. Recordemos que no en vano Medellín es una de las ciudades que recibe más nómadas digitales por cada 100.000 habitantes. Entonces muchas veces nuestra experiencia de internacionalización puede iniciar en un lugar, con una feria, con una visita y avanzar hacia una venta e-commerce. Mientras que el e-commerce en Colombia llega hoy a una participación del 8%, Estados Unidos, que es uno de estos referentes, es la meca del e-commerce con una participación del 40%. Y ahí están precisamente esos retos, pero también esas oportunidades, y no todas esas oportunidades apuntan claramente al norte. Conversábamos un caso en Venezuela, donde las personas en general reclaman estas compras de e-commerce en los puntos de entrega y despacho, y es una excelente noticia porque se disminuyen las devoluciones y las contraentregas. Entonces, cómo también aprovechamos este canal, y eso lo vamos a conocer el jueves 31 de julio a las 3 de la tarde, donde va a estar David Rojas. De esto es Fashion e-commerce, es una de las personas que más sabe de comercio electrónico en Colombia. Por allá en el 2008 David ya vendía con su BlackBerry comercio electrónico, es un nativo del comercio electrónico, y va a estar viendo cuáles son las fuentes de crecimiento de este mercado junto a Domenico Barbato, que es el General Manager de Mercado Libre en Colombia, y María Fernanda Quiñones, que es la directora de la Cámara de Comercio Electrónico. Nati, yo quisiera sumar algo acá también, pues como escuchando a Juan Fernando, yo creo que también es importante como ponerlo sobre la mesa, y es que ahorita contábamos que también hacíamos un acercamiento desde esos mercados naturales a Chile y a Estados Unidos en una investigación que hicimos recientemente, donde también nos acompañó Catalina, que va a tener conferencia ahorita más tarde. Y en esa investigación veíamos estos mercados que son mercados naturales, pero que también son sensibles a ese factor de sostenibilidad. Creo que también sumar, como para terminar el concepto que estabas compartiendo, y es precisamente cuando hablamos de estos conceptos, no es como que sostenibilidad, y es sostenibilidad igual para Estados Unidos y para Chile. O sea, el consumidor es tan complejo en esa mirada psicográfica y en esa mirada demográfica, que incluso cuando hacíamos esta investigación en Estados Unidos desde la sostenibilidad veíamos un consumidor un poco más multifacético, donde generaciones más jóvenes se iban por un camino diferente, el caso de segunda mano,
de este tipo de mercados que crecen, pero que para esos jóvenes eran una oportunidad también de obtener esas tendencias en el momento por medio de precios pues obviamente más bajos, pero por ejemplo en el caso de generaciones un poco más adultas, lo que veíamos era un tema de reparación, también por esa tradición, esa conexión como con la moda en tiempos digamos más pues antiguos o pasados. Y cuando nos íbamos para el caso de Chile, era un consumidor también supremamente diferente en términos de sostenibilidad. Digamos que no veíamos ese consumidor multifacético, tan arraigado el tema de precios de pronto, de buscar estas opciones pues que al final eran conscientes, pero que también ayudaban pues como al bolsillo, sino que veíamos un consumidor que realmente estaba más abierto porque claro, hay menos marcas que están desarrollando este tipo de propuestas, entonces era un consumidor que al final sí estaba haciendo las cosas un poco más por convicción, un consumidor que quería unirse a ese propósito en común y como unirse a esas voces de esas marcas y que al final pues tenía una conexión más directa con la sostenibilidad. Entonces como para dejar la reflexión ahí, yo creo que independiente como del tema por donde quiera ir la marca o de la estrategia que esté construyendo, o sea, esa estrategia de internacionalización o esa visión global completa o al final también esa sostenibilidad multidimensional que creo que todo conversa, es entender bien, digamos, como ese territorio donde estoy como marca. Y esas marcas de las cuales nos estaba hablando Sofía, las podemos ver también en Colombia Moda. Hacen parte del colectivo Vallecaucano, que va a tener una puesta en escena en el marco de la feria. Bueno, a este punto hemos llegado a la culminación de nuestra segunda etapa, que es de codificación, y para cerrar, queremos antes hacer un pequeño resumen para que entonces nos volvamos a la metáfora y recordemos que ese puerto de salida era la cocreación, un punto donde identificamos actores, filosofamos sobre el valor y creamos ese objetivo que nos da el norte para ese viaje que vamos a emprender. Tenemos entonces una segunda etapa, que es la de codificación, que nos permite leer las variables del entorno, conectarnos mucho con esa data cultural, con esa data económica, con todo lo que está sucediendo, que nos permita tomar las corrientes y poder avanzar ya a este tercer momento, que es el último de nuestra travesía, que es prosperidad. Aquí hablaremos entonces de esa prosperidad ambiental, sociocultural, de econósfera. Y para esto quisiera entonces invitar al equipo a que nos hable un poco de cuál es esa mirada de prosperidad desde Inexmoda. Bueno, desde la estrategia de sostenibilidad de Inexmoda vemos esa prosperidad como ese valor que pueden generar las marcas, no solamente desde lo económico, sino también desde esa mirada ambiental y social hacia las personas. Vemos marcas que pueden seguir creciendo sin dejar de ser conscientes, sin dejar de dignificar los oficios, sin dejar de usar de manera responsable los recursos y al final vemos cómo también estas marcas pueden usar ese conocimiento para que esto se transforme de verdad pues como en un resultado real de prosperidad. Creo que la apuesta pues y el propósito de sostenibilidad desde esta mirada es claro, es conectar al final a ese sistema moda para que tengamos un impacto positivo y transformemos la economía, la sociedad y el medio ambiente. Yo quisiera también aquí traer pues como las miradas y los focos de investigación del equipo y preguntarle inicialmente a Gabriela desde esa mirada ambiental, desde ese pilar ambiental, cómo está viendo la prosperidad. Listo, acá también desde Inexmoda nosotros vemos ese compromiso ambiental, por ejemplo, desde adentro en preocuparnos por cómo vamos a medir esa huella de carbono, de emisiones, también incluso el gasto hídrico y también cuando trabajamos hacia las marcas estamos preocupados por esa concientización de la circularidad, de la trazabilidad y también eso lo vemos reflejado en nuestros espacios. Por ejemplo, en la feria pueden encontrar la Ruta de la Sostenibilidad, que es un sello de las marcas que están trabajando por este tema, también la Biblioteca de Materiales, que es ese proyecto donde constantemente estamos investigando sobre esas nuevas técnicas y esos materiales de mejor desempeño, porque también estamos cambiando ese discurso de materiales sostenibles, porque un material sostenible es muy duro que lo haya al 100%, la verdad, por el tema incluso de dónde lo transportas, la energía que te gastaste. Entonces hablemos de materiales de mejor desempeño también para empezar a educar a ese consumidor en no ser puristas incluso con la sostenibilidad, porque no lo vemos como una obligación, sino incluso como una transición
o una exploración identitaria que tenemos que hacer como marcas y como personas para tramitar esta sostenibilidad. Acá también va a ser importante que encontramos el tema de enfocarnos en esa producción y el consumo responsable, y es retomando ese valor que encontrábamos ahorita, no es solamente usar estas técnicas, usar las fibras naturales o recicladas, sino cómo lo cuento, cómo también lo cuento acertadamente al e-commerce. Vemos también marcas que lo están haciendo bien, como lo veíamos ahorita en el ejemplo de ADN diferenciado, como el Dorado Edit, que prendas colombianas de diversas comunidades están llegando a diversos programas, series a nivel internacional como de HBO, pero también vemos de que no solamente es que aparezca con estilistas, sino cómo se cuenta la historia de esa persona que realizó esa prenda. Desde la Biblioteca de Materiales también nos preocupamos mucho de que si nos llega, digamos que alguna organización que reúna esas técnicas ancestrales, se cuente la historia de cada artesano que lo realizó y no solamente como la empresa que está detrás de. A nivel… Dale, adelante. A nivel que me habías preguntado a mí, ¿o vas tú? Ok. A nivel conceptual, cuando hablamos de prosperidad, nos referimos a la evolución precisamente del concepto de Colombiatex 2025. ¿Quién firma Colombiatex? ¿Nadie más? Hay que venir a las ferias, equipo. Ese concepto de Colombiatex 2025 era regeneración, y como lo decía ahorita Salomón en esa conversación sobre los recursos, ese concepto nació porque nos estábamos gastando los recursos de un año en medio año. ¿Y cuál era ese siguiente camino? Y es como nos recordamos de algo que no es más que el propósito del capitalismo consciente, y es generar valor para los accionistas, pero alineado con la entrega de valor ni siquiera a los clientes, a las comunidades, a los stakeholders, a los diferentes grupos de interés. Ese es el objetivo básico financiero que algunas veces se nos olvidan esos stakeholders del final. Entonces, regresar a eso y entender que el propósito superior de Inexmoda, que es conectar conocimiento para hacer vibrar el sistema moda, se traduce en que el sistema moda vibre es transformar la economía, la sociedad, la cultura y el medio ambiente. Eso es definitivamente prosperidad, o también capitalismo consciente, o un crecimiento sostenible y más rentable. Yo creo que acá conectamos también esa mirada social, ya cada uno también desde ese pilar ambiental y económico lo ha mencionado. Creo que inevitablemente estos tres pilares tienden a conectarse, es muy difícil separarlos y hablar de cada uno por sí solo. Pero también quisiera hablar desde lo social. Sabemos que es una industria que no solamente trae indumentaria, que no solamente viste, pues todos tenemos que usar ropa todos los días, pero detrás de eso hay una gran transformación a lo largo de la cadena de valor. Sabemos que es una industria que genera más de 700.000 empleos directos. Esto representa el 3.1% del empleo nacional y tuvo un crecimiento reciente del 1.4%. Esto nos habla de que en esta industria no solo desarrollamos prendas, es una industria que dignifica y reconoce esos oficios, que también es responsable de generar al final empleo para todas estas personas que hay hacia atrás en la cadena de valor. Recuerden que no solamente, y ahorita lo mencionaba Juan Fernando, no solamente está la marca y la tienda que visitamos donde nosotros podemos reconocer el producto, hacia atrás hay un montón de actores que están desarrollando eso que hoy cada uno de nosotros como consumidores estamos comprando, y esto se traduce pues al final en esa mirada social, pero también en una mirada ambiental y económica. Yo creo que esa es pues como la mirada completa de prosperidad desde el equipo. Hay algo también muy importante desde el laboratorio de investigación, y es que creo que el mayor motor de este equipo es ese conocimiento, y al final ninguno de estos tres pilares pues sería posible sin articular, acompañar y generar este tipo de conversaciones que transforman el sistema moda. Bueno, y ya para cerrar este espacio, quisiera invitarte, Juan Fernando, a realizar un análisis final de esta metáfora que nos habla de los diversos modelos de negocio que pueden haber en el sistema moda colombiano. Esta metáfora o este barco, esta navegación, inició hace ya un año, 2 años, cuando se nos preguntó por un contenido que permitiera el desarrollo de la mega de Inexmoda 2023-2028. Tuvimos una conversación, una articulación de conocimiento muy nutrida con los miembros de nuestra junta, que une a 3 grandes
empresarios textileros, 3 grandes empresarios de confecciones y también 3 grandes organizaciones de industrias relacionadas, de eso que nosotros llamamos el sistema moda. Y eso nos permitió, más que imponer una estrategia, como lo dice Alejandro Salazar, y aprovecho pues para invitarlos, está próximo el lanzamiento de Colombia Emergente, que comprueba que sí se puede haber una estrategia ganadora para Colombia. Pues lo que nos mostró fue que no solamente lo podíamos hacer en estas 5 rutas, sino que esa tesis de fortalecimiento de las marcas y cómo la marca jalona esa cadena de valor y genera las transformaciones que dice Sofía es supremamente importante. Como reflexión final los invito a co-crear, a colaborar, a tener conversaciones desde el valor, desde los valores de cada uno, desde el amor, desde la flexibilidad, desde la fuerza y sobre todo desde la sabiduría. Invítenos a tener estas conversaciones, pero también ténganlas ustedes y súmense a las conversaciones de Breakthrough, de Confama, de ProAntioquia, de la Antioquia Emergente, que hoy es la Colombia Emergente, de Inexmoda, del Pascual Bravo y sobre todo de cada uno de esos actores y maestros que nos enseñan en la vida. Por eso quiero aprovechar este espacio para agradecerle a mi maestra, a Maite Cantero, que durante los últimos 7 años hizo parte también del equipo de conocimiento, y darle la bienvenida también a este equipo, a esta nueva maestra que es Natalia López, que vuelve a Inexmoda después de tener un paso muy fuerte en todo el eje de aceleración empresarial. Ya tiene mucho que ver con la co-creación de Épica, reto de innovación, y seguramente en este equipo que adicional se van sumando nuevos talentos. Hoy a las 2 de la tarde vamos a profundizar en mucho esta investigación con una presentación de la investigación de EAFIT, que tenemos hoy una alianza de Inexmoda con EAFIT y que ya nos entrega muchos elementos de valor, y no en vano ya tenemos un nuevo miembro del equipo que es Juan José Gallón, supremamente diferenciado, una marca diferenciada que yo sé que nos va a permitir crecer y lograr ese objetivo que es el crecimiento sostenible del sistema moda y que Latinoamérica se convierta en el hub de moda sostenible del mundo. Muchas gracias. Juan Fernando, muchas gracias. Gabriela, Sofía, por este espacio, esta conversación tan nutrida, la cual pudimos, a través de una metáfora maravillosa, dar respuesta a esta pregunta. Gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. Esperamos que sigan disfrutando de este espacio del Pabellón del Conocimiento que nos habla de co-creación. Recuerden que también en todas las noches tenemos unas noches culturales para que también disfruten, y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Colombia Moda 2025 y el Pabellón del Conocimiento Inexmoda presentan al Laboratorio de Conocimiento en el conversatorio Co-crear, decodificar y prosperar. ¿Cómo podemos co-crear un ecosistema creativo que decodifique las señales del presente para construir un futuro próspero? Natalia López, Juanfer Loaiza, Sofía Arango, Gabriela Toro. Un producto Inexmoda Transforma. Tenía una meta clara y con decisión, compromiso y carácter, me preparé y empecé. Gabriela y Sofía, muchísimas gracias por el conversatorio Co-crear, Decodificar y Prosperar. Los invitamos a permanecer aquí en el Teatro Metropolitano y a quienes están conectados vía streaming, ya que en 15 minutos daremos inicio a la siguiente conferencia. En cada paso se fue sumando una comunidad educativa que también creyó. Estudiantes, docentes, aliados, empleados, exrectores, egresados, y cada voz y esfuerzo me fue haciendo más